Bueno, nuevamente eh, los saludo a todos. Damos inicio a este ciclo de 5 charlas que van a ser acerca de algunos aspectos de Microsoft Azure. Em, la idea es que, bueno, ahí en el camino los que no lo han hecho, que puedan ir llenando la encuesta que se envió por correo y que está ahí en la portada de la PPT. Por favor, si tienen problemas con el audio, si no me escuchan bien, me van avisando a través del chat para que podamos ver cómo resolver cualquier problema. Entonces, se sigue uniendo gente, estoy terminando de aceptar a las personas y vamos a comenzar. Primero que todo, les quiero mostrar la encuesta los resultados de la encuesta que ya se está recopilando la información. Entonces, ella debiese poder verse. Entonces, según esta encuesta, ya tenemos algunos datos importantes acerca de o sea, más o menos cómo están ustedes en cuanto a los conocimientos de Azure. O sea, de 17 respuestas, o sea, en realidad el promedio es que, miren, prácticamente 80-90% de las personas que contestaron tienen menos de un año de experiencia en Azure. Esto no quiere decir que no sepan nada de Microsoft Azure, o porque en realidad en un año también pueden saber mucho, pueden haber avanzado bastante. Pero eso más o menos nos da una idea, quizá que tenemos que igual abarcar algunas cosas fundamentales, algo más básico, para poder entender los otros conceptos que vamos a ir viendo durante estos días. Bueno, la mayoría calificó su conocimiento de Azure así como entre 1 y 2, o sea, entre básico y un poco más de básico, es el promedio general. ¿Cuál es la función qué hacen ustedes respecto a Microsoft Azure? La mayoría contestó que, bueno, hay muchos desarrolladores de software, hay algunos ingenieros de infra, hay un ingeniero de seguridad y 4 tomadores de decisiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de participar de este curso? La mayoría quiere conocer Azure para evaluar, bueno, conocer sus funcionalidades. Hoy día también hay muchas nubes en el mercado, no solo de Microsoft, entonces muchos quieren saber lo que trae Azure, pero también hay un grupo de personas que también quieren incorporar algunas nuevas prácticas de administración y eso es lo que vamos a ir viendo durante las sesiones que vienen. Eso principalmente, entonces eso a nosotros nos da la idea de que tenemos que empezar con, antes de entrar a lo técnico, o sea, a materia más compleja, tenemos que reforzar un poquito algunos conceptos para que podamos ir todos en conjunto, entendiendo todo lo que vamos a ir revisando. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Ahí está cargando. Bueno, ahí yo ya estoy viendo la presentación, no sé si alguien me puede confirmar que ya la está viendo. Y bueno, yo estoy grabando la sesión, así que después sí vamos a tener una instancia para compartirla, que me pregunta Noemi por el chat. Bueno, comenzamos. Mi nombre es Rodrigo Núñez. Bueno, yo soy parte de la compañía Ignite. Soy trainer desde el año 2014, instructor oficial Microsoft. También soy parte del equipo de trainers de Sonda Training, con quien estamos haciendo en alianza estas sesiones de capacitación. Bueno, mi experiencia principalmente es de años trabajando principalmente en herramientas de desktop deployment, o sea, fábricas de sistema operativo, migración automatizada e implementación de las herramientas de System Center. Y también desde ya 3 o 4 años a la fecha, también ya me estoy enfocando únicamente en los temas de nube.
Bueno, cualquier pregunta que vayan teniendo me la van haciendo sobre el chat y yo voy revisando y la vamos contestando en el momento. Si alguien también necesita hablar, quiere hacer algún aporte, también, bueno, ahí me pide la palabra y, le damos la posibilidad de poder hablar en esta sesión. Entonces, al día de hoy, lo que vamos a ver hoy es la introducción a Microsoft Azure. O sea, en un principio iba a ser una introducción a la administración, pero como en base a la encuesta que hicimos, hay unas cosas que reforzar de la parte básica de Azure o de conceptos de nube. Entonces, igual vamos a ver unos temas de administración, pero vamos a normalizar un poco los conocimientos. Ya el día de mañana vamos a ver, esto ya le gusta un poco más quizá a los desarrolladores, vamos a ver la creación de sitio web y base de datos en Azure. Vamos a ver las opciones que tenemos para crearlas a través de interfaz gráfica, pero para el día 3 hacer este mismo tipo de despliegue de recursos, pero automatizado a través de plantillas. Entonces, con plantillas, un despliegue de máquina, por ejemplo, de máquina virtual que me puede tomar, levantar 6 máquinas virtuales, me puede tomar media hora, 45 minutos. Con una plantilla yo podría llegar a levantar toda esa cantidad de máquinas en 4 minutos. El día 4 vamos a ver cómo hacer migración de datos de recursos on-premises a la nube con un servicio Microsoft que se llama Azure Data Factory y también cómo un poco visualizar la parte de BI, aplicar técnicas de BI utilizando también estas herramientas de Data Factory. Y finalmente el día 5 vamos a ver un poco de qué es lo que es, o sea, cómo yo puedo utilizar Power BI. Muchos de ustedes habrán participado en las sesiones de Power BI que se dieron durante la semana pasada y también creo que terminaba hoy día. Pero cómo vamos también a utilizar Power BI para hacer alguna gestión de recursos en Azure, que también hay una integración ahí bastante interesante para los que no la conocen. Entonces, bueno, como les dije, vamos a empezar un poco a normalizar o a conocer algunos conceptos claves que en realidad no son propios de Microsoft, sino que son estándar de la industria. Entonces, bueno, los servicios en la nube, cuando yo pienso en servicios en la nube, tengo que tener claro cuál es la característica que tiene una nube. Por ejemplo, una nube tiene que ser capaz de ofrecerme alta disponibilidad. Si algún servicio se cae, que yo pueda tener o pueda, no sé, adquirir un servicio o programarlo de cierta forma para que los servicios se sigan prestando. También los servicios en la nube tienen la característica, o sea, deben ser escalables. O sea, si yo tengo un servidor con mi sitio web, tengo mi sitio de e-commerce, en ese mismo servidor tengo quizá mi base de datos, se viene un día el Cyber Monday. ¿Qué va a pasar? Quizá voy a tener un flujo muy alto de usuarios en ese momento. Entonces, ¿cómo yo tengo que tener una nube que sea capaz de que yo pueda subir más recursos, ya sea de forma vertical? Vertical quiere decir que yo le ponga más recursos a un servicio como tal, o que pueda escalar de forma horizontal, o sea, levantar más instancias de un recurso. Por ejemplo, levantar más instancias de un servidor web y más instancias de base de datos para un poco ir balanceando la carga. También una característica de lo que tiene que tener una nube es el manejar el concepto de elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Me permite que yo pueda subir y bajar recursos en demanda, o sea, que no esté limitado, que no tenga que intervenir mi código, hacer un redesarrollo para que yo pueda subir escalar en arquitectura, sino que todo esto sea automatizado, quizás en base a alguna condición como parámetros de rendimiento, etcétera. Lo principal de una nube es que tiene que ser ágil. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cuál es el problema que hoy día tenemos con los data centers tradicionales, con algún proyecto de desarrollo o no desarrollo que queremos ver? Dependemos de que el personal de TI tenga los recursos, tenga la arquitectura necesaria para poder yo desarrollar mi servicio. ¿Qué pasa si no tengo la arquitectura necesaria? Porque quizá un servicio que consume muchos recursos, tengo que esperar y hay que gestionar una compra, por ejemplo, de servidores. Dependemos de que en Chile haya un proveedor que tenga el servidor disponible para entregarlo.
O si no, tenemos que esperar un mes que llegue el recurso. ¿Y qué pasa? Quizás yo estoy haciendo una prueba de concepto, mandé a comprar un recurso y después ya no sirvió, no se decidió, se optó por no seguir con este desarrollo. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, la compañía se queda con un servidor y después tiene que empezar a inventar en qué ocuparlo. Entonces, la nube me permite esa agilidad de adquirir rápidamente un recurso y después, si yo no lo necesito utilizar más, lo doy de baja. Tiene que ser tolerante a fallos, o sea, tiene que tener algún mecanismo, tiene que proporcionarme la nube mecanismo para que yo elija cómo voy a hacer que mi aplicación no tenga caídas, por ejemplo, cómo le voy a dar más redundancia a mi servicio. ¿Qué pasa si yo tuviese, si tengo mi servicio en un data center on-premise con algún proveedor? ¿Qué pasa si se cae, no sé, pues se corta la luz de ese data center? Y si bien tienen sistemas de electricidad, esto de apoyo a la electricidad, pero ¿qué pasa? Eso por lo general son tiempos finitos, o sea, dura un momento nomás. ¿Qué pasa si, no sé, después de 1 o 2 horas realmente se corta la energía? ¿Cómo yo voy a funcionar con eso? Entonces, ¿qué mecanismo, cómo yo voy a controlar esa caída de energía? Bueno, una nube también tiene que tener, es ideal que tenga un alcance global, o sea, hoy día hay muchas compañías en Chile que son globales, o sea, tienen operación en toda Latinoamérica y también en algunos países de Europa, en Estados Unidos, entonces yo tengo que ser capaz de brindar los servicios a todos los países y no quizás que todos mis servicios estén aprovisionados en Chile, entonces si yo necesito mostrar algo a un país de Europa o Asia, que los usuarios no vengan a darse la vuelta a Chile para consumir algún servicio. Eh, También tiene que ser capaz una nube de manejar las capacidades de latencia según las opciones que decida el cliente. O sea, una nube, por lo general, bueno, yo puedo conectarme a los servicios, los recursos a través de Internet, a través de algún enlace VPN, pero un proveedor de nube tiene que darme las capacidades si yo quiero. No quiero pasar mi información a través de Internet y quiero tener una conexión directa hacia algún data center de algún proveedor, la nube tiene que ser capaz de darme esas posibilidades. Eh, Otro tema importante de la nube es que sus costos tienen que ser, o sea, tiene que haber una claro análisis de costos, o sea, yo poder estimar cuántos costos me va a costar tener mi solución en la nube. Si yo quiero montar un sitio de un e-commerce, por ejemplo, y en este e-commerce a nivel básico yo voy a levantar 2 servidores web y quizá un clúster de base de datos, eh, dependiendo del tamaño que yo quiera darle a los recursos, yo voy a ser capaz de cotizar cuánto me va a significar en el uso mensual esos recursos. Entonces, así yo no voy a tener, en realidad voy a tener una visión clara de cuánto va a ser, voy a tener un margen para estimar cuánto va a ser el gasto que voy a tener en esos recursos. Eh, Finalmente, la seguridad, o sea, cualquier nube, cualquier proveedor de nube tiene que ser, o tiene que entregarme una capa de seguridad bastante alta, avanzada, o sea, los servicios que están en la nube tienen que ser confiables, o sea, los datos, la interacción, la manipulación de mis datos como compañía como tal, no pueden ser accedidos por un proveedor de nube, pero sí, o sea, el proveedor de nube es el que es responsable de mantener mis datos, eh, mantenerlos arriba. O sea, es una cosa distinta soportar los recursos y otra es poder intervenir o manipular los datos que yo tengo en mi nube. Entonces, estos conceptos, como les decía, no son propios de Microsoft, sino que es con cualquier tipo de proveedor de nube que existen. Hoy día, si bien vamos a comenzar a hablar de Microsoft Azure, pero aquí ya todas las nubes muchas de estas ya o sea, o prácticamente la mayoría de estas ya las tenemos en Chile. Aparte de Microsoft Azure, tenemos Amazon Web Services, la nube de IBM, la nube de SAP, la nube de Oracle, Google Cloud Platform y también últimamente que se agregó la nube de Huawei. Entonces, estos conceptos que estamos viendo son transversales a cualquier tipo de nube. Todavía no estamos viendo funcionalidades puntuales de cada nube. Bueno, el primer concepto que tenemos que tener claro, y seguimos sin todavía hablar de Microsoft Azure como tal, es conocer qué es lo que es una nube pública.
Entonces, una nube pública es finalmente es lo que nosotros conocemos como el proveedor de servicio, o a veces que conocemos como el proveedor de hosting. Una nube pública, por ejemplo, aquí puede ser Microsoft Azure, puede ser Amazon Web Services, Google Cloud Platform. Entonces, ¿qué significa esto? Que este proveedor de nube pública, los recursos en realidad son del proveedor de servicio, pero a mí me lo está facilitando en un modelo de arriendo de recursos, entonces yo voy pagando por esos recursos mientras lo esté utilizando. Si dejo de utilizarlo, yo ya dejo de pagar y estos recursos en cuanto a capacidad de cómputo, todo el hardware, siguen siendo del proveedor de nube pública. Entonces, la nube pública, el proveedor de nube pública tiene que ser capaz de permitir que los usuarios o compañías se conecten a este servicio a través de una conexión segura. Por lo general, en muchos tipos de servicios nube pública, los usuarios se conectan directamente a través de Internet, pero hay otro tipo de conexiones que son ya directos hacia los data centers de Microsoft a través de un proveedor de telecomunicaciones local que permiten ese tipo de accesos. Luego tenemos el concepto de nube privada. Entonces, ¿qué es lo que es la nube privada? La nube privada es lo que yo, o sea, como compañía, son los recursos que yo manejo como compañía. O sea, son todos mis servidores, son todos mis recursos de cómputo que los tengo en mi compañía. O sea, yo los compro y yo soy encargado de administrarlos. Entonces, todos estos recursos de cómputo son los que finalmente conforman el data center de cada compañía. Y dentro de este data center yo voy a poder proporcionar los servicios para que los usuarios puedan consumir estos servicios. Eh, Recuerden aquí que nube privada también no es un data center como tal, la nube privada no es solo virtualización, sino que la nube privada es un concepto que tiene que ir, o sea, incorporar los conceptos que vimos hace un momento, o sea, todos los conceptos de nube, que sea autoescalable, que permita autoservicio, que sea tolerante a fallos, esos son conceptos de nube como tal. Entonces, una nube privada no es solamente tener mi data center, sino que sea un concepto de nube, que le permita, a pesar de que yo tenga los recursos locales, que los usuarios puedan autoprovisionarse servicios, escalar, dar de baja, asignar centros de costo, quizá por área de negocio, para poder hacer después un cobro de los servicios. Ese es el concepto de nube privada. Entonces, en esta nube privada, la organización mantiene la propiedad de esta nube, o sea, es dueña de los recursos de esta nube. Por lo tanto, es responsable de cada operación de los servicios que proporciona. Es responsable de tanto los servicios de red, de proporcionar servicios de networking, red de internet, comprar los dispositivos de almacenamiento, storage, encargada del monitoreo, de hacer los respaldos necesarios, de generar una estrategia de recuperación ante desastres si es necesario, tener sitios de contingencias. Todo eso lo tengo que manejar yo como organización cuando tengo un modelo de nube privada. Y luego tenemos el último modelo, que es la nube híbrida. ¿Qué es lo que es la nube híbrida? La nube híbrida es la combinación tanto de la nube pública como la privada. Es una integración entre estas. ¿Para qué? Para que yo, dependiendo del tipo de carga de trabajo que tenga, yo pueda tomar la decisión si hostear estos recursos, ya sea en un data center, on-premise, o tenerlo en una nube pública. Por ejemplo, yo podría decidir que quizás el sitio web público de mi compañía lo voy a tener en la nube, en Azure. ¿Por qué? Porque ahí todos los usuarios van a poder acceder a través de Internet, puedo ir escalando recursos, si hay un día que yo voy a estimar que va a haber una mayor carga de trabajo, etcétera, pero quizá un sistema transaccional, una base de datos de cliente que es operativa y está todo el día funcionando y requiere muchos recursos, y yo quizás no necesito tener una baja o casi nula latencia, ahí yo puedo elegir ubicar ese recurso a nivel on-premise. Entonces yo con esto, este es como el modelo más flexible que existe, que yo voy teniendo una mezcla de los dos sabores, tanto privado y público, y dependiendo de la necesidad de una aplicación como tal, la necesidad que yo tenga como negocio, puedo ir gestionando y decidiendo dónde voy a ubicar cada recurso. Entonces, vamos a ver un poco de la comparación entre los modelos de nube. Entonces, ¿cuáles son algunos conceptos de la nube pública?
Lo primero es que no existe un gasto de inversión. O sea, yo como si voy a utilizar un modelo de nube pública, no tengo que pensar en comprar un servidor. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí va a ser un modelo en consumo. O sea, yo voy a arrendar un servicio, voy a arrendar un servidor como tal, una máquina virtual, yo voy a arrendar un recurso de sitio web, un recurso de base de datos, etcétera. Entonces no voy a comprar yo un servidor como tal. Entonces, después que yo dejé de utilizar el servicio, después ya no se me sigue cobrando por este. También hay un concepto de agilidad, lo que les mencionaba, las aplicaciones se pueden crear rápidamente y se pueden desaprovisionar cuando sea necesario. Quizá hay, por ejemplo, ¿para qué se ocupa la nube pública? O lo primero que piensa una compañía en un modelo nube es para dejar los ambientes preproductivos, ambientes de desarrollo, que solamente son utilizados durante el día mientras el equipo está trabajando, pero en las noches no es necesario que estén encendidos, entonces lo voy a tener en una nube pública y voy a hacer, quizá voy a programar una tarea para que después de las 6 o 7 de la tarde los servicios se bajen y al día siguiente a las 8 de la mañana todos los servicios se inician. Como mencionaba, es un modelo basado en consumo. Entonces, las organizaciones únicamente van a pagar por lo que utilizaron. Y este pago de lo que utilizaron, dependiendo también del tipo de contrato que uno tenga con el proveedor de nube, por lo general son gastos operacionales, o sea, son gastos mes a mes que yo voy recibiendo por el uso de los consumos. En cuanto a la nube privada ¿qué es lo que hace? O sea, su característica es que el control de todos los recursos de la organización que yo tenga en esta nube son de la organización. O sea, yo soy el responsable de comprarlo, adquirirlo, implementarlo, monitorearlo, de respaldarlo, etcétera. O sea, el control total es de la compañía. Y en cuanto a la seguridad, también la organización, todas las compañías tienen, o sea, son responsables de aplicar los mecanismos de seguridad a esta nube. Y en una nube híbrida, este es el concepto que yo decía que es el modelo más flexible. ¿Por qué? Porque yo determino en base al tipo de recurso que quiero implementar o desplegar, voy a decidir si se ejecuta a nivel on-premise o en la nube. También, esto es muy importante, el cumplimiento. A veces, porque yo también tengo que considerar un modelo de nube híbrida cuando quizá quiero, alguna compañía piensa en irse completo a la nube y porque a veces no pueden hacerlo de forma completa. Porque dependiendo del tipo de compañía, quizá en un sector financiero es más difícil llevar todo, o también una institución de salud, es difícil o no se puede por regulaciones, por ley, llevar, no sé, una base de datos con información de los clientes hacia la nube, pero sí podría tener mi ambiente preproductivo con datos de ejemplo, podría tener otro servicio como el sitio web público de la empresa, algún servicio de mesa de ayuda, cualquier otro tipo de servicio, algún servicio de automatización, eso sí lo podría tener en la nube pública. Entonces yo únicamente por cumplir con ciertos estándares voy a tener que dejar servicio a nivel on-premise. Entonces, yo un poco para resumir lo anterior, dentro de los modelos de nube que vamos a encontrar en cualquier tipo de proveedor de servicio, y cualquiera sea la marca, tenemos el modelo on-premise, en que yo como compañía tengo que administrar tanto las aplicaciones, los datos que tengo en estos recursos, tengo que administrar la capa de sistema operativo, si administro la capa de sistema operativo, también tengo que administrar, por ejemplo, las actualizaciones de software, tengo que administrar los servidores, el storage, los recursos de networking, o sea, yo soy responsable de todo esto. Entonces, yo tengo que tener el personal necesario o los proveedores necesarios para yo soportar este tipo de administración. Luego tenemos la infraestructura como servicio. La infraestructura como servicio, en este modelo IaaS, yo únicamente me voy a preocupar desde la capa del sistema operativo hacia arriba. ¿Qué son los modelos IaaS? O sea, principalmente nosotros lo que lo podemos asociar más rápido es un modelo de máquinas virtuales. Entonces, yo tengo mi máquina virtual, sea una máquina virtual Microsoft o Linux,
Yo tengo mi máquina virtual y desde ahí hacia arriba yo tengo que preocuparme, o sea, de instalar, de mantenerla actualizada, de monitorear algo, algún servicio puntual si yo lo requiero, de cargar mi aplicación, de levantar mis datos, preocuparme de la lógica de la aplicación. Eso es lo que yo voy a administrar. Pero toda la capa de networking, almacenamiento, cómo se virtualiza este sistema operativo, eso no lo manejo yo, eso es administrado directamente por el proveedor. Luego tenemos en un modelo un poco más avanzado de nubes, tenemos lo que es plataforma como servicio, lo conocido como el PaaS. Entonces, en plataforma como servicio, ya yo como compañía ni siquiera me preocupo de la capa del sistema operativo, sino que únicamente me preocupo en el código como aplicación, en levantarlo en un servicio como plataforma. Por ejemplo, tengo un proyecto en Visual Studio que estoy desarrollando un nuevo sitio web. Yo me preocupo únicamente de esa parte de código y desplegarlo en un recurso sitio web que yo voy a tener en Azure. Entonces, en este recurso, yo no me preocupo de nada, no me preocupo ni del sistema operativo, ni del parchado, de ningún tipo de versionamiento, nada. Yo solamente voy a consumir el servicio que me va a entregar el proveedor de nube y voy a poner los datos también. Yo no voy a levantar una base de datos, un servidor SQL Server, un Oracle, sino que voy a consumir un servicio de base de datos como tal. O sea, yo únicamente voy a poner mi script de creación de base de datos con toda la lógica que tiene y no me preocupo de nada más. Yo mantengo la lógica de mi aplicación y mis datos. Y finalmente en el modelo de software como servicio SaaS, finalmente que yo no me preocupo de nada más de mi aplicación. O sea, no me preocupo de networking, de storage, de sistema operativo, ni de aplicaciones, ni los datos. ¿Por qué? Porque esto es administrado completamente por el proveedor de servicio. ¿Cómo ustedes pueden imaginarse eso? Por ejemplo, una suscripción de Spotify, una suscripción del Xbox. Todo este tipo de suscripciones, yo finalmente únicamente inicio sesión en esta aplicación y yo ya consumo los servicios. No tengo que configurar nada por detrás, porque todo eso es administrado y lo que me proporciona el proveedor de nube. Entonces, este es el modelo, ya, o sea, es el modelo un poco más avanzado de nube. Hoy día, ¿cuál es la realidad en Chile? Estamos viendo justamente en los dos últimos, o sea, tanto plataforma como servicio, como software como servicio. Hay muchas compañías que ya están únicamente viendo esos modelos. Entonces, ¿qué es lo que es Microsoft Azure? Microsoft Azure es la plataforma de servicio en la nube que tiene Microsoft. Y esto está disponible para que cualquier usuario pueda, de partida, yo como usuario final puedo levantarme un trial Microsoft Azure, podría poner mi tarjeta de crédito y levantarme una cuenta y levantar algunos servicios. Yo podría levantar algún tipo de servicio de mini hosting si fuera un usuario final. O a nivel de compañía yo puedo adquirir Azure y empezar a desplegar mi recurso ahí. O sea, puedo llevar alguna máquina virtual ahí, algunos servicios, alguna base de datos hacia Microsoft Azure, levantar algún servicio de networking integrado a mi red local. Todo eso yo lo puedo manejar con Microsoft Azure. Entonces, con Azure yo puedo construir mis aplicaciones, puedo administrarlas y desplegarlas tanto a nivel, o sea, tanto a nivel individual o lo puedo hacer a nivel masivo. Puedo levantar una aplicación de varias capas con varias instancias por ejemplo, de un web server, de una base de datos, y esto lo puedo hacer tanto en un data center de Microsoft como a nivel global, si mi compañía requiere prestar servicio a nivel global. Eh, Dentro de lo que vimos anteriormente, Azure finalmente integra todos los conceptos. O sea, Azure como sí es una nube pública, pero es capaz de integrarse a la nube privada a través de una nube híbrida. O sea, hay un concepto para hacer un ambiente integrado y una aplicación pública en Azure podría ir a consumir un servicio de base de datos que está on-premise. Eso es totalmente factible y se hace bastante hoy en día. Y Azure es capaz de entregarme los tres tipos de modelos de cómputo, o sea, me entrega IaaS, PaaS y SaaS. Aquí, bueno, vamos a ver un pequeño video de cómo funciona Azure.
Bueno, no sé si todos pudieron ver el video, hay algunas personas que no pudieron. En realidad, lo que estamos viendo es cómo la plataforma de Microsoft Azure funciona, o sea, a nivel un poco explicado didácticamente. Me comunican que no se vio el video, así que vamos a ver si lo podemos levantar de nuevo. Demos un momento. Voy a compartir la pantalla. Voy. Aquí está. Ya, ya. Bueno, los que de alguna forma no puedan ver el video, ahí en el chat dejé el link de YouTube. Es un video bastante pequeño, son 2 minutos y medio. Y muestra así como de forma bien gráfica cómo el funcionamiento de Azure y cómo cuando yo ingreso al portal de Azure puedo ir administrando los servicios, los recursos de cómputo que estoy levantando. Bueno, vamos a continuar con la PPT. Bueno, ahora se está demorando un poco más en cargar. Ya, a mí ya me abrió la PPT, no sé si a ustedes. Voy a avanzar rápido con lo que ya estamos viendo. Ya, continuamos con esto. Entonces, ¿cuál es una de las grandes características que tiene Microsoft Azure? Que es una red mundial de data center, o sea, están distribuidos en muchas partes del mundo. Nosotros, o sea, como en Chile lo más cercano que tenemos, el data center del sur de Brasil. Eh, años atrás, nosotros, ¿cuál era la mejor ubicación para colocar recursos en Azure? Era poner el este de Estados Unidos, el este 1 o el este 2. ¿Por qué? Porque por conectividad, incluso más que Brasil, porque por conectividad nosotros en Chile salíamos, la fibra salía y se conectaba directamente hacia el este de Estados Unidos. Y si tenía yo un recurso en Brasil, después del este de Estados Unidos, la conexión bajaba y tenía que irse a Brasil. Hoy en día no es así, o sea, hoy en día, bueno, la alianza que tiene Microsoft aquí con algunos proveedores locales,
aquí en Chile levantaron un nodo Edge que se llama, que es como un tipo de repetidor. Entonces, si hoy día hacemos una prueba de conectividad hacia los recursos de Microsoft Azure, hoy día lo que nos ofrece menor latencia es el sur de Brasil. Lo único que hay que tener en consideración aquí es que si yo levanto recursos en el sur de Brasil, los costos son un poco más elevados que los costos de que tener un recurso en Estados Unidos. O sea, eso ya uno lo va viendo con el tiempo y ahí uno tiene que ya tomar una decisión de negocio de por qué yo voy a tener mi recurso en Brasil o no. Entonces, bueno, los data centers de Microsoft están en África, en Oceanía, en toda Asia, en Europa. Muchas compañías que aquí en Chile en un principio, por, no sé, dar lo mismo los motivos, pero no querían levantar sus recursos, tenerlo en Estados Unidos y muchas compañías decidieron publicar los recursos directamente en algún data center europeo por otro tipo de regulaciones que se manejaban. Pero ahí es una decisión ya que tiene que evaluar cada compañía en base al negocio que tenga. Entonces, Azure ya son más de 40 data centers repartidos a nivel mundial. Eh, ¿Qué más les cuento? Bueno, algunas herramientas que tenemos disponibles en Microsoft Azure. Primero, a veces algunas suenan bastante básicas, pero no, en realidad es poco conocido. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, la calculadora de Azure. ¿Qué es lo que es la calculadora de Azure? Voy aquí a mostrar también mi pantalla. Ya. Aquí la calculadora de Azure, ¿qué es lo que es? Valga la redundancia, es una calculadora que me permite estimar cuánto me saldría un recurso tenerlo alojado en Azure. Y aquí yo puedo empezar a hacer los cálculos que requiero. Por ejemplo, yo quiero levantar máquinas virtuales. ¿Cuántas quiero levantar? Yo quiero levantar quizás 3 máquinas virtuales. Ya. Entonces voy a mi calculadora de Azure y digo quiero levantar 3 máquinas virtuales que estén encendidas todo el mes, o sea, que estén encendidas las 730 horas. ¿Dónde quiero yo ubicar la máquina virtual? La puedo tener en el oeste de Estados Unidos o en el este de Estados Unidos. En realidad, en mi caso personal, lo que más ocupo es el este de Estados Unidos. ¿Qué sistema operativo voy a tener en la máquina virtual? Voy a tener sistema operativo Windows o Linux. Eh, en Windows, o sea, ¿qué voy a levantar? O sea, voy a levantar yo mi propio motor de SQL, por ejemplo, quiero tener solo el sistema operativo porque después voy a levantar un IS u otro servicio. Esa es la decisión que de ahí yo tomo. Y aquí yo elijo cuál es el tipo de recursos que voy a yo levantar en Azure y cuánto me saldría el valor de esos recursos. Acuérdense aquí que elegimos tener 3 máquinas virtuales. Veamos el precio con una máquina virtual. Y voy a ver el precio de una máquina virtual y veamos, hay una instancia que, por ejemplo, quiero tener una máquina virtual de 2 virtual CPU, 4 GB en RAM. ¿Cuánto me saldría eso? Me saldría $36 al mes. Y ahí yo voy haciendo otro ajuste. Por ejemplo, quiero tener una máquina virtual aquí de 4 virtual CPU con 16 GB en RAM. ¿Cuánto me saldría al mes? $132. Después ahí yo tengo que, aparte, seleccionar cuál es la información, cuál es el disco de datos que le voy a colocar a esa máquina virtual. Entonces, por ejemplo, una máquina virtual me saldría $730 mensual, con estas características que estamos viendo. ¿Cuánto me salen las 3 máquinas que yo quería? Me salen los $398 mensuales. ¿Qué pasa si son máquinas que finalmente, no sé, van a soportar mi sitio web? Y obviamente mi sitio web siempre va a estar, o sea, no es algo que yo voy a subir y bajar a cada momento. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como va a ser un sitio a largo plazo, yo voy a reservar los recursos. Yo puedo elegir reservarlo a 3 años. ¿Y qué es lo que hago en eso? Si elijo reservar los recursos a 3 años, yo voy a recibir un descuento por haber comprado esos recursos a 3 años. Entonces, únicamente voy a tener que pagar mensual $172 por esos recursos, porque yo estoy asegurando de una sola vez que yo voy a tener esa máquina los 3 años funcionando. Entonces así yo voy manejando estos costos en Azure. Y ahí yo puedo elegir, no sé, cuánto me sale una máquina virtual, cuánto me sale un sitio web. Yo voy haciendo todo este escenario. Por ejemplo, le vamos a agregar una base de datos de tipo PaaS. Entonces, aquí la base de datos tipo PaaS. Yo en el otro modelo elegí el este de Estados Unidos. Vamos a elegir el este 2 de Estados Unidos. Quiero levantar una única base de datos. Eh, Elijo no sé, cuál es la instancia, cuántos VCore, ahí yo voy eligiendo las características que requiera
y me va a aparecer el precio final de la instancia. Por ejemplo, no sé, en un modelo estándar, o sea, no vamos a entrar a aplicar lo que son las DTU, pero más que nada un algoritmo que me permite calcular en base a procesamiento, memoria y las operaciones de lectura y escritura, cuánto va a ser el performance de una base de datos. Entonces, por ejemplo, en este modelo de DTU, no sé, una base de datos de 250 GB que esté encendida todo el mes, o sea, las 730 horas del mes, va a tener un valor de $29 más las 3 máquinas virtuales que yo tengo. Entonces me da un estimado total de $201. ¿Qué hago con esto? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? Puedo aquí exportar los datos, le voy a dar que se exporte en un Excel. Aquí me exportó los datos en un Excel. Voy a abrir el Excel y me muestra la misma información que estaba viendo. O sea, esto me sirve para después poner una PPT, ir a presentar a gerencia y pedir los presupuestos para este modelo. Eh, eh, y ahí yo puedo, o sea, y va separado por tipo de recursos, máquina virtual, base de datos SQL. Ahí es bastante útil esta calculadora de Microsoft Azure para sacar el costo de algún recurso. Pero ¿qué pasa si obviamente hoy día hay compañías grandes acá en Chile que no tienen 10 servidores, tienen 500 servidores? ¿Cómo voy a hacer esta estimación para los 500 servidores de mi compañía y quizás quiero evaluar cuánto me saldría llevarlo a la nube? Entonces, para esto nace una herramienta que se llama el Azure Migrate. El Azure Migrate es un portal que está dentro del portal de Azure, en que yo voy a descargar y soporta que yo pueda escanear el ambiente on-premise. Puedo escanear un ambiente tanto de VMware como de Hyper-V y también máquinas físicas. Entonces, que yo aquí en el portal de Azure Migrate descargo un archivo. Por ejemplo, por el lado de Microsoft, descargo un archivo VHD con una máquina virtual que tengo que levantarla a nivel local en mi servidor de Hyper-V. Lo mismo con VMware, o sea, yo descargo el archivo de VMware, lo monto y eso o sea, es llamado una appliance. Esta appliance, ¿qué es lo que hace? Por el lado de VMware, la appliance se conecta directamente al servidor, al vCenter, que tiene todos los hosts de virtualización. Entonces, como el vCenter tiene toda la información de todas las máquinas virtuales y tiene la estadística del procesamiento, de cuánto es el consumo de las máquinas, esta información es enviada a este portal de Microsoft y este portal de Microsoft me va a decir, mira, en estas 300 máquinas que tú tienes o estas 500 máquinas, yo puedo poner un costo, o sea, puedo elegir que la máquina tenga exactamente el mismo tamaño que tiene on-premise, que eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, una máquina on-premise puede estar sobredimensionada, puedo yo tener una máquina virtual de 32 GB en RAM y con suerte el pic alguna vez en el mes ha sido utilizar 16 GB en RAM, lo mismo que con la CPU. Entonces, lo mejor es elegir una opción que se llama hacer la evaluación basada en rendimiento. Y la evaluación basada en rendimiento, yo puedo tomar una muestra de la vez que corrió como este inventario que hace la appliance, o puedo elegir que en base a una semana, un día o un mes completo, obviamente lo que tienen el tiempo para ejecutar esta herramienta en mes completo sería mucho mejor, porque así yo voy a tener, o sea, voy a tener la visión completa del mes, cuando fue la vez que más utilizó un recurso. Entonces, cuando yo elijo esta condición de que me evalúe en base al rendimiento, me entrega una estimación en el mismo portal que me dice este recurso, no sé, todas estas máquinas virtuales basadas en rendimiento, te van a salir X cantidad de dólares tenerla en Azure. Y aparte me va a decir cuál es el tipo, el tamaño de máquina virtual recomendada para soportar esa carga de trabajo. Ahí yo ya tengo una visión completa, voy a saber cuánto me va a costar llevar mis recursos hacia la nube en Microsoft y después tengo la opción de, con otro complemento que me da la herramienta Azure Migrate, levantar, o sea, empezar ya si yo ya quiero ir adelante con la migración, empezar a replicar con este mismo appliance, replicar la máquina hacia Azure. Y esto hace como una especie de copia de la máquina virtual, la empieza a replicar, es como una especie de disaster recovery, pero va tomando los datos, crea la máquina virtual en Azure, empieza a replicarla, está todo el rato replicando la información, yo en un cierto punto voy a ver la máquina virtual en Azure, pero finalmente la máquina activa es la que va a estar on-premise. ¿Por qué? Porque yo en este portal voy a tener un panel de acciones que yo voy a decir cuando ya pude hacer todas las pruebas, o sea, me conecté a la máquina virtual en Azure, revisé que todo estuviera bien, voy a tener un panel que yo voy a gatillar la acción de completar migración. Cuando completo la migración, la máquina ya, o sea,
on-premise se va a apagar y los recursos va a quedar brindándolo la máquina virtual que yo tuve en Azure. O sea, es una copia, una replicación que está constantemente copiando mis máquinas virtuales. Entonces, esta herramienta es bastante útil cuando yo quiero evaluar la migración a Azure, o sea, tanto evaluarla como ocuparla como herramienta de migración. Y esta herramienta de migración, tanto a nivel de Hyper-V o a nivel de VMware, es gratuita. O sea, yo tengo que tener únicamente mi suscripción de Azure, descargar estos appliances que se conectan a mi administrador de virtualización, ya sea en Hyper-V o VMware, y yo ya puedo empezar a explotar esta herramienta. Esto a nivel de máquina virtual. ¿Por qué? Porque yo podría ir, podría ir a un análisis más granular, por ejemplo, a un análisis de las bases de datos. ¿Qué pasa? Yo puedo tener muchas bases de datos hoy día on-premise. Las bases de datos, ustedes saben que SQL Server 2005 hace rato que ya no tiene soporte y desde enero de este año tampoco lo tiene SQL 2008. Si es que yo no lo migro a Azure, por ejemplo, ya perdieron soporte. Entonces, hay una herramienta que se llama Data Migration Assistant. ¿Y qué es lo que me permite esto? Yo voy a hacer un descubrimiento de todas las bases de datos que yo tengo en premise y voy a ver qué tan preparadas están para subirlas, tanto subirlas de versión, miren, lo mínimo que soporta es SQL Server 2005. Desde SQL 2005 yo puedo elegir, o sea, que me evalúe qué tanto significa subir la SQL 2012, o sea, si voy a tener algunos problemas en cuanto a código, algunos procesamientos almacenados que no van a funcionar, algunas funcionalidades que estaban en SQL 2005 que ya no están en SQL 2012, por ejemplo. Todo eso hallazgos me lo va a dar esta herramienta Data Migration Assistant y me va a dar las recomendaciones, incluso en muchos casos me entrega el código para ejecutar una query y cumplir con los hallazgos que aparecieron en la herramienta. Entonces me evalúa tanto, o sea, migrar entre versiones de SQL Server y también migrar alguna máquina de SQL Server, o sea, la base de datos de SQL Server a un servicio PaaS en Azure. Eso, o sea, es bastante útil. Ya cuando ustedes quieran hacer una migración a Azure, lo primero que uno hace es, cuando uno puede elegir hacer una migración rápida, que llevarme la máquina virtual completa hacia la nube, o elegir ya de alguna forma un poco modernizar ciertas aplicaciones. Y en ese proceso de modernización de aplicaciones yo podría cambiar alguna máquina, bajar una máquina virtual como tal y únicamente consumir un servicio de base de datos en Azure. Entonces, esta también es una herramienta gratuita. Aquí vimos que solamente por el lado de Microsoft, pero también hay otras herramientas gratuitas que también están en el portal de Microsoft que también me permiten hacer un assessment de base de datos Oracle y otras. Ya. ¿Cuál más nos toca? Bueno, aquí el portal de Azure. Aquí tenemos el portal de Azure. Yo puedo ir poniendo dashboard de, no sé, rendimiento de mis máquinas virtuales, pero aquí lo que quiero que ustedes vean. Lo primero, ¿cuál es el mejor asistente cuando ustedes quieren tener, ustedes están administrando la plataforma de Azure? Está lo que se conoce como el Azure Advisor. El Azure Advisor es como que yo tuviera un robot aquí, un autoadministrador, que está todo el rato analizando mis recursos y dándome recomendaciones. Me da recomendaciones tanto a nivel de costo, a nivel de seguridad, de alta disponibilidad, de rendimiento o de mejorar un poco mi administración. Por ejemplo, en cuanto a costos, esta herramienta me dice, no sé, hay una máquina virtual que tú tienes una máquina virtual que la levantaste en 32 GB y la máquina con suerte ocupa 32 GB en RAM y con suerte en un pic de uso de memoria ha llegado a 12, 16 GB en RAM. Entonces me sugiere bajar el tamaño de la máquina virtual para yo no tener que estar pagando por una máquina virtual que está sobredimensionada. También me va alertando, por ejemplo, aquí en el caso que justo se muestra en el panel, en el portal de Azure, me alerta de recursos que no están siendo utilizados. Por ejemplo, muchas veces yo tengo una máquina virtual en Azure, una máquina virtual en Azure me levanta un adaptador de red virtual, dependiendo de una IP pública, los discos duros virtuales. ¿Qué pasa? A veces yo elimino de alguna forma máquinas virtuales en Azure, estoy haciendo mantención, estoy haciendo pruebas, pero elimino la máquina virtual y yo le tenía asociada una IP pública. Esa IP pública en Azure tiene costos, pero eliminé la máquina virtual y no eliminé la IP pública. Entonces, aquí Microsoft me va a seguir cobrándole a la IP pública hasta que yo no la elimine. Entonces, está todo el rato viendo cómo optimizar recursos, porque también, o sea, no es solamente que Microsoft quiera cobrar por los recursos, sino que también a Microsoft no le conviene que volverse una plataforma muy cara y que un cliente se vaya a otro proveedor.
En cuanto a seguridad también, o sea, analiza mis recursos y me da recomendaciones para securitizar un recurso. Por ejemplo, una aplicación web, hay aplicaciones web que yo las tengo abiertas para que por una IP pública entren por el puerto 80, entonces esta me da una recomendación de que yo no debiese permitir el puerto 80 y debiese permitir únicamente que las conexiones se hagan a través de HTTPS. Y así hay varias recomendaciones que me va dictando la plataforma. Encriptar disco duro, encriptar máquinas virtuales, implementar un agente de monitoreo, implementar una solución de endpoint protection sobre las máquinas virtuales. Todo esto me lo va diciendo Azure. O sea, ahí, si bien yo puedo en un principio no tener los conocimientos completos sobre la plataforma, pero aquí yo tengo un asistente que me va recomendando cómo ir mitigando ciertas cosas. Bueno, y lo otro es parecido, o sea, en alta disponibilidad me va diciendo, yo tengo un recurso de una máquina virtual o una aplicación web y me dice, quizás tú debiese levantar otro recurso, balancear la carga. Todo eso me lo va recomendando Azure. Lo que les decía en cuanto a performance, si hay máquinas sobredimensionadas, me lo va a decir aquí la plataforma. Bastante útil esto. ¿Qué más? Bueno, para clientes que tienen un contrato con Microsoft, hay una solución dentro de Azure que se llama el Cost Management. Con el Cost Management yo puedo ir llevando un control muy claro de cómo están los recursos en la compañía, o sea, cómo están utilizando, qué áreas de negocio están utilizando más recursos. Yo puedo descargar un informe. Y con ese informe puedo ir a cobrar, no sé, quizá a través de un centro costo, puedo ir a cobrar los recursos a cierta área de negocio. Es bastante útil esta herramienta de Cost Management. A mí no me aparece mucho porque mi suscripción es de partner de Microsoft, pero los clientes muestra unos gráficos bastante interesantes de esta herramienta. ¿Qué más? También para hacer monitoreo aquí en Azure, existe lo que es Azure Monitor. Azure Monitor yo puedo ir creando, o sea, monitoreando tanto a nivel de métrica, generar alerta por algún recurso. Miren, aquí un ejemplo, voy a buscar una máquina virtual. Aquí estoy, bueno, navegando en mis recursos que yo ya tengo levantado y quiero monitorear esta máquina virtual, la web 0. Ya, entonces voy a aplicar y en esta máquina virtual, ¿qué quiero medir? Por ejemplo, aquí quiero medir el porcentaje de CPU, el promedio del uso de CPU. Entonces aquí me está mostrando el promedio del uso de CPU las últimas 24 horas. Ese es bastante, o sea, es bastante útil ese gráfico. Podría yo quizá acortarlo en las últimas 8 horas. Entonces tengo aquí mi uso de recursos de esta máquina virtual. Aquí puedo ir viendo los picos en el uso. Y si quiero tener una vista central en que yo quiera tener esta información y después voy sumando otras métricas, por ejemplo, memoria RAM, disco, etcétera, aquí le voy a dar pinchar, o sea, lo puedo dejar puesto en el dashboard principal de aquí de mi panel. Entonces, si me voy acá, aquí no sé si notan que ya está el dashboard que puse. Entonces aquí puedo ir haciendo una vista central del monitoreo de mis recursos. Aquí vimos una máquina virtual, pero ustedes pueden monitorear base de datos, sitio web, etcétera. Ustedes podrían aquí, en base a esta misma regla de esta métrica de rendimiento, podrían decir que si una máquina virtual llega a un pic del 80% en uso CPU, que se me genera una alerta y me llegue esa alerta por correo. También yo podría crear alerta de que cada vez que alguien crea un nuevo recurso en Azure o lo elimina, todo eso lo puedo hacer a través de esta parte que vimos recién del Azure Monitor. Ya estamos en la hora. No sé si dejo abierto un espacio de preguntas si es que tienen alguien. Ahí pueden ocupar el micrófono si quieren para hacerlo más rápido. Hoy día tratamos de ver una pincelada de Azure. Ya mañana vamos a empezar a ver vamos a hacer algunos ejercicios técnicos como tal. No, muchas gracias, estuvo bastante claro. Muy bien, no sé si alguien más. De todas formas, esta sesión está siendo grabada, así que después la vamos a compartir. Bueno, sería eso por hoy. O sea, ya justo estamos en la hora.
Mañana ya vamos a ver un poco, vamos a ver un ejercicio de creación de base de datos en modelo Pass en Azure y la creación también, o sea, sitio web y creación de base de datos. Y vamos a ver las opciones que tenemos. O sea, y vamos a ver que no solamente esto es mundo Microsoft, no es solamente que yo voy a adelantar, por ejemplo, un sitio con IIS y una base de datos Azure SQL, sino que tengo otras opciones para utilizarlo con otras marcas. Así que eso vamos a estar viendo mañana. Eh, bueno, cualquier duda, hoy día les mandé un correo, así que me van avisando por ahí, me pueden contactar, ahí tienen mis datos. Está viendo que hay una duda en el chat, a ver. Del orquestador, creo. Exacto, o sea, bueno, hay otros servicios, la pregunta es si Azure puede funcionar como algún motor de VPMs. Hay ciertos componentes en Azure, ciertas funciones que me permiten orquestar procesos. O sea, hay una solución que a ellos les sugiero que la busquen, que se llama Azure Automation. Y con Azure Automation yo puedo crear scripts o procesos automatizados para realizar alguna tarea, tanto a nivel de nube como a nivel on-premise. O sea, yo podría, por ejemplo, en la nube, como les decía, les ponía el ejemplo de los sitios de desarrollo, que los ambientes preproductivos que después de las 7 de la tarde quizás debiesen apagarse. Yo puedo hacer una tarea para que después de las 7 de la tarde un cierto número de máquinas virtuales se apaguen o también cierto número de máquinas virtuales cambien de tamaño. O sea, si una máquina de 16 GB en RAM, en la noche que sea una máquina de 8 GB en RAM. Hay varias tareas que pueden automatizarse. Eso por un lado, está Azure Automation, que yo puedo hacer tareas bastante entretenidas, y lo otro ya como a nivel de desarrollo, y para ahí unas integraciones bien entretenidas que se pueden hacer con una solución que se llama Logic Apps. Esto, Logic Apps, si ustedes ven voy a tratar de buscar alguna foto nomás, pero si ustedes ven la foto de lo que es Azure Logic Apps, es bastante parecido a lo que es el Microsoft Flow o Power Automate, como hoy día se llama. No sé si algunos han visto, han jugado con Power Automate o Flow. Prácticamente es la misma interfaz gráfica y yo voy haciendo conectores, me conecto a una plataforma, me conecto a una base de datos y voy eligiendo acciones. Entonces, esto es un orquestador también, un orquestador de flujo de trabajo que se conecta tanto a servicios Microsoft como de otra plataforma para hacer tareas. O sea, cada vez que se inserta un registro en una base de datos on-premise, voy a generar una alerta, esa alerta me llega por correo y dependiendo también de lo que escriba en la base de datos, quizá quiero abrir no sé, postear un mensaje en Slack, voy a tuitear un mensaje, voy a mandar o crear un ticket en una mesa de ayuda. Todo eso lo puedo hacer con Logic Apps. Estas dos soluciones, Azure Automation y Logic Apps, me permiten ser un orquestador también de procesos. Eso, no sé si les queda más duda. Si no, nos estamos viendo mañana a la misma hora. Ya. Bueno, muchachos, nos estamos viendo. Ya como les dije, ahí tienen mi correo, me escriben cualquier duda. Sí, es bastante información. Se nos hizo poco el tiempo, pero de a poco vamos a ir viendo otras cositas. Bueno, nos vemos mañana. Que estén bien. Chau, chau.